Pues hemos titulado el tema, no sé si ya lo habrán visto ahí en el grupo, de esclavo a conquistador. Como hemos estado hablando acerca de la conquista, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar en tema, repito, de esclavo a conquistador. Amén. Bueno, quiero pedirles favor que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 61 y versículo 1. Cuando entendemos el título, ¿verdad?, de esclavo a conquistador, yo creo que todos en determinado momento pasamos por ese camino, por así decirlo, ¿verdad? En el cual todos venimos al Señor con más de alguna esclavitud, y en determinado momento todos, por la gracia, ¿verdad?, la misericordia, el favor, el sometimiento y muchas cosas más, pues el Señor nos ha llevado no solamente a dejar de ser esclavos, ¿verdad?, sino también a ser conquistadores. Isaías 61:1. Amén. Entonces tenemos que tener claro esto, mis amados hermanos, la importancia, ¿verdad?, de que, repito, la Biblia dice, vinieron a mí, dice, y aquí, repito, aquí todos, sin excepción, en el libro de Corintios dice, vinieron a mí siendo esclavos, dice, permanezcan así. Repito, ahí en ese proceso de lo que está escrito entramos todos, pero en cuanto puedan, dice, busquen su libertad. Como se los he dicho, hay una oportunidad. Ahí es el capítulo 7, el primer libro de Corintios, está hablando claramente en relación al matrimonio. Pero lo trayendo la colación a nuestras vidas, todos venimos al Señor cargando un montón de cosas, ya sea pecados propios o hereditarios, ¿verdad? A veces, como decía un pastor, más que tal vez demonios, venimos con mañas. Y en el proceso el Señor nos va limpiando, nos va quitando todo eso. Entonces ahí todos éramos esclavos cuando venimos a Él. Pero el tema es de esclavo a conquistador, o sea, hay algo más. No podemos quedarnos nada más con la famosa aquella frase que dicen, por ejemplo, la gente, yo así soy. Yo he conocido gente que en su lecho de muerte ya se les está predicando el evangelio y así lo dicen, mencionan su religión y así nací y así me muero. Y dicho y hecho, así nacieron en esa religión y en dicha religión se mueren. Entendiendo, ¿verdad?, que nosotros más que profesar una religión, profesamos el nombre de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque en determinado momento todos venimos siendo esclavos de algo. Ya sea alguna pasión, algún desorden, alguna tristeza, un montón de cosas que nos pueden esclavizar. Pero entonces tenemos que vencer, pedirle al Señor que nos ayude y pasar de ser esclavos. El que es esclavo ha sido conquistado, es conquistado. Pero quien es conquistador deja de ser esclavo y pasa al otro punto de conquistar, de conquistador. Entonces tenemos que pasar, entendiéndolo de otra forma, de ser conquistados, bueno, lógicamente tenemos que ser conquistados por Cristo, ¿verdad? Entender que somos propiedad de Él, pero tenemos que dejar de ser conquistados por cualquier otra cosa, aún por el mismo reino de las tinieblas, para pasar a ser conquistadores. Amén. Entonces dice la Biblia en Isaías 61:1, dice, el Espíritu del Señor Dios, dice, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, y aquí empieza ya, vean, a los afligidos. Entonces aquí necesitamos definitivamente el ser ungidos para poder dar buenas nuevas a todos los que estén afligidos. Número 1. Luego dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Número 2. Para proclamar libertad a los cautivos. Número 3. Y luego dice, y liberación a los prisioneros. Alguna versión dirá ya aperturas de cárcel. Amén. Al final, pues, es lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántos contamos? 4 fueron. O ya no seguir contando. Las buenas nuevas a los afligidos. 1. Me ha enviado a vendar a los quebrantados. 2. Para liberar a los cautivos. 3. Y para liberación a los prisioneros. 4. Amén. Entonces aquí podemos entender, ¿verdad?, de que en la vida vamos a encontrar gente afligida,
gente con corazón quebrantado, gente cautiva y gente prisionera. Hoy en el estudio de pastores, el apóstol hablaba de una enfermedad que tiene que ver con el quebrantamiento del corazón. Y dice que esta enfermedad, o sea, los médicos ya la lograron detectar, pero es una enfermedad que en realidad no podemos decirle que sea una enfermedad, pero ellos dicen que sí es una enfermedad. La cosa que es producida cuando alguien tiene en su corazón una tristeza porque perdió un amor. Entonces dice que ellos van con el médico y literalmente dice que han descubierto que el corazón lo llevan quebrantado, lo llevan ahí quebrado, por así decirlo. ¿Por qué? Por la pérdida de una persona. Entonces ellos pues definitivamente le van a decir, son médicos, ¿verdad? Ah, está enfermo. Pero eso aquí lo dice la Biblia claramente, quebrantados de corazón. Dice acá que esos corazones hay que vendarlos. Entonces antes podemos pensarlo, nosotros éramos los afligidos, éramos los quebrantados de corazón, éramos los cautivos y estábamos prisioneros. Entonces ahí podemos decir, estábamos en el nivel de esclavos o conquistadores. De esclavos, pero ahora como el tema es de esclavo a libertador, amén. Entonces ahora somos nosotros los que tenemos que dar buena nueva. O sea, no podemos, mis amados hermanos, en determinado momento, tal vez a veces, o lo digo en forma de chiste o causa gracia, pero no es ni chiste, aunque tal vez sí cause gracia, ¿verdad? Que tal vez alguien venga con alguna aflicción a contarnos su problema y nosotros, ¿sabe qué? Yo estoy igual, lloremos juntos. Ya no se puede, ¿por qué? Porque entonces pensemos que pasara eso, yo estoy igual, yo lo comprendo, yo la entiendo, yo lo entiendo, ¿sabe qué? Ya hablando de los varones, vamos, echamos una fría, va. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Aún seguimos siendo esclavos y no conquistadores, porque el conquistador le da buenas nuevas al afligido, amén. Si ve un corazón quebrantado, a mí me pasó lo mismo. No, porque no se trata, o sea, si la gente viene a contarnos su situación, pues yo creo que está claro, ¿verdad? Si vienen a contarnos, no es porque a ellos les importe si a nosotros nos pasó lo mismo. Si vienen a contarnos es porque de alguna forma están buscando alguna ayuda. Amén. Luego dice, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces está claro, ¿verdad? En esta cita nos aclara claramente, valga la redundancia, ¿verdad? De la diferencia entre ser esclavo y ser conquistador. Amén. El esclavo, lo vamos a resumir así para poder avanzar, está afligido, tiene su corazón quebrantado, es cautivo de algo o es prisionero de algo. Amén. Bueno, pero nosotros ya no, ¿verdad? Ya nuestro trabajo ahora es dar buenas nuevas. O sea, si alguien está afligido, dar buenas nuevas. Si alguien tiene el corazón quebrantado, vendárselo. Si alguien pues está cautivo, proclamarle libertad. Y si alguien está en alguna prisión, pues darle libertad. Amén. Liberación, mis acá es diferente. Quiero leerles un significado de la palabra esclavitud, de esclavo a conquistador. Recordemos el tema. Y hay algo, una palabra que me llama la atención acá. Este es el significado de la palabra esclavitud. Escuchen bien, dice. Esclavitud, dice. Escuchen cómo lo dice. Es una institución jurídica. Ya cuando yo vi eso, jurídica, ¿qué tiene que ver? Me fui a buscar, ¿verdad? Jurídica. O sea, prácticamente cuando habla de que la esclavitud es una institución jurídica, yo se los puedo resumir así por lo que entendí buscando los significados, que es algo que está basado a la ley. O sea que aún lastimosamente en algunas naciones hay esclavos aún porque están aprobados por la ley. O sea, no es algo de que alguien solamente quiera hacerlo o lo sometieron, sino hay leyes lastimosamente aún. Y más en aquellos tiempos, ¿verdad? Les voy a leer un comentario acá que nos va a ayudar a entenderlo mejor. De que hay gente aún que puede permanecer esclava. ¿Por qué? Porque hay leyes. Podemos entenderlo tal vez un poco mejor. De que las cárceles, ¿por qué las cárceles están llenas de gente? Porque simple y sencillamente hay leyes que ellos, los que están ahí metidos, ¿verdad? Sobrepasaron, las quebrantaron. Entonces la ley misma dicta que hay que encerrarlos. ¿Para qué? Para que no sigan quebrantando la ley. Entonces están presos
podemos decir así, están siendo esclavos porque existe una ley que lo avala y que permite y permite que sigan presos y que prohíbe que salgan. ¿Ya? Entonces a mí me llama la atención porque esto es en lo literal, digámoslo así, pero espiritualmente hablando, toda aquella persona que es esclava o esclavo de algo que no puede dejar, no puede soltar, no quiere, es porque también hay una ley. Y esa ley es espiritual y a menos que se levante otra ley, no va a poder. Bien, yo no sé, pero yo no sé si lo vieron, ¿verdad? Ayer creo que subí un video porque tengo un libro ahí que he estado leyendo. Y me llamó mucho la atención la parte que estaba leyendo ayer, porque el libro habla acerca del adulterio, pero en el capítulo que estaba leyendo ayer explica de el por qué, aunque la gente esté metida en el adulterio, por qué no puede salir. ¿Por qué le cuesta salir? Aunque en su corazón no quiera ni siquiera ceder, ni siquiera caer. Y ahí, repito, explica por qué no puede salir. Entonces traigo esto a colación. ¿Por qué? Porque entendiendo esto de la esclavitud. Gracias, hermano. Póngamelo por ahí, gracias. Entonces, ¿por qué muchas veces resultamos siendo, mis amados hermanos, esclavos de cualquier cosa, entendiéndolo espiritualmente, ¿verdad? Porque hay leyes. La Biblia dice, el apóstol Pablo habla acerca de una ley que está en sus miembros, dice, que esa ley que está en sus miembros lo lleva a hacer lo que él no quiere, porque él sabe que las cosas que su cuerpo, digámoslo así, quieren hacer, él sabe que no son correctas, pero él dice, pero hay una ley en mis miembros. Entonces, entendiendo esta ley, ya al entender esto, ¿qué es la esclavitud? Es una institución jurídica, o sea, es algo que la misma ley permite. Entonces, cuando nosotros, espiritualmente hablando, somos esclavos de algo, es porque espiritualmente hablando, estamos bajo una ley. Así como recordemos que Jezabel y Acab levantan decretos, constituyen leyes, así también el Señor constituye leyes. La Biblia muestra, solo lo voy a mencionar, ¿verdad?, que existen las leyes del Padre, las leyes del Hijo y las leyes del Espíritu Santo. O sea, nosotros como creyentes tenemos que regirnos bajo esas leyes. ¿Para qué? Para que entonces la esclavitud no nos gane ventaja. Y como hay una ley también, nos metan bajo una esclavitud literal o una esclavitud espiritual. Espero estarme dando a entender. La Biblia dice que como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición, dice, nunca viene sin causa. O sea, dando a entender que para que alguien espiritualmente hablando sea estorbado, es porque algo hizo. Más de alguna puerta abierta tiene. Por eso o la están estorbando. Amén. Hay una ley, como lo ha dicho la pastora en una oportunidad, hay un derecho legal. Y cuando hay un derecho legal, no hay otra forma de contraatacar o contrarrestar ese derecho legal, nada más que con otro, pero con otro derecho legal mayor. Amén. Entonces, esto que quise explicarse porque me llama la atención, o sea, de que la esclavitud no es nada más un deseo. Porque hay gente que probablemente, ya lo acabo de decir, no quiera ser esclavo o esclava de nada, ni de nadie. Pero como hay una ley, aunque no quiera, lo tiene que hacer. Y esta es una de las leyes, y repito que el apóstol Pablo decía, en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, hay leyes. Amén. Y ustedes y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que deshacernos de todo ese tipo de leyes y someternos a una ley mayor, que es la ley del Espíritu Santo. Amén. En una oportunidad escuchaba yo el testimonio de él se hacía llamar así, ¿verdad?, ex sacerdote satánico. Y él decía de que por qué fue que se convirtió él al evangelio. Porque dice y explicaba, ¿verdad?, que ellos dentro de todas sus cochinadas que hacen, ¿verdad?, ellos habían conocido el poder del enemigo. Pero que en una oportunidad dice que él llegó con un grupo, 3 para ser exacto, a un templo. Porque se había anunciado que iba a haber una campaña. Y dice que ellos tenían el poder. Se colocaban en el templo en triángulo. Dice, uno al frente y otros 2 acá. Entonces ellos empezaban a hacer sus suciedades ahí dentro del templo, ¿verdad? Entiéndase, su brujería, ¿verdad? Con tal de estorbar.
Pero de repente dice, y lo lograron, de repente cuando se anunció esta campaña, dice que ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Llegaron y dice que no les funcionó nada. Y como era campaña, ¿verdad? Al siguiente día, la misma historia y no les funcionó nada. Y así pasó, al final no pudieron hacer nada, no pudieron estorbar la campaña. Entonces dice que él empezó a percibir que no se pudo hacer nada porque había un poder mayor que el que ellos manejaban. Entonces eso dice que fue lo que hizo que él se convirtiera al evangelio, de que a él le gustaba el poder, solo que tenía un poder de parte del enemigo, y cuando se dio cuenta que había un poder mayor, dice que lo quería. Entonces se dio cuenta que era el poder del Espíritu Santo. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque sobre nosotros hay un poder mayor sobre el reino de las tinieblas, a tal punto que la Biblia muestra que el mismo diablo, que Jehová lo reprenda, le rinde cuentas a Dios. Porque así lo dice la Biblia. ¿De dónde? En Job capítulo 1, ¿de dónde viene Satanás? Dice, de andar por la tierra y sus alrededores. Y entonces empieza un diálogo, pero Satanás le entrega cuentas al mismo. Entonces todo poder, toda entidad de parte del reino de las tinieblas se tiene que someter ante la autoridad del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ese es el gran odio, porque la verdad es odio que Satanás nos tiene. Porque la Biblia dice que a nosotros los seres humanos Dios nos hizo, aunque en esa cita está hablando del Señor Jesús, pero Él fue hombre. Entonces dice que lo hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces nosotros somos en un ámbito espiritual, digámoslo así, menores. Por el cuerpo que tenemos somos menores que los ángeles, pero con la autoridad. Y como el Señor Jesús no murió por los ángeles, murió por nosotros. Entonces esa muerte nos da autoridad sobre el mismo Satanás, que Jehová lo reprenda. Y ese es el gran odio que nos tiene, por lo cual nos va a buscar destruir por cualquier medio. ¿Por qué? Porque siendo mucho más inferiores que Él, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de poder derrotarlo. Por eso es que le caemos mal. Y esa es la razón por la cual cuando hay algún tipo de puerta abierta, Él entra, destruye, estorba, ataca, contraataca. No por gusto, la Biblia dice claramente que Él vino a robar, matar y destruir. O sea, a Él no le basta una cosita, ¿no? Él quiere verlos destruidos por completo. Pero lo va a lograr sobre todo aquel que se meta, ¿verdad?, en esclavitud por medio de una ley que no es la ley de Dios. Porque todo aquel que es esclavo, aquí traigo la cita, se la voy a leer de una vez, aunque no he terminado de leer el significado, ¿verdad?, de la palabra esclavitud. Dice, en 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, entendiendo esta cita, nos damos cuenta por qué es que el enemigo y su reino a veces ejercen dominio sobre los cristianos, porque más de alguna puerta se le tiene abierta. Acuérdense que no por gusto la Biblia dice en un pasaje donde dice, a Jesús conozco, hablando de espíritus inmundos, ¿verdad? Sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? No los conocían. Entonces, si algo decía en alguna oportunidad, alguien decía, el enemigo tiene que conocer de nosotros es cuánto calzamos, decía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios, en breve, dice, el Dios de paz, le aplastará la cabeza a Satanás o lo pondrá debajo de la planta de nuestros pies. Entonces el enemigo, decía él, tiene que saber cuánto calzamos nosotros. ¿Por qué? Porque su lugar, bíblicamente hablando, es debajo de la planta de nuestros pies. Pero para que eso acontezca, ustedes y yo tenemos que tener, literal y espiritualmente hablando, puertas cerradas. Porque si una pequeña puerta que yo tenga, una pequeña área en donde yo aún soy esclavo, es suficiente para que el enemigo me empiece a seducir o a destruir o a estorbar o a ministrar lo que él quiera ministrar. ¿Por qué? Porque es una ley de que no basta simple y sencillamente, Dios mío, perdóname, y la puertota abierta, no basta. Amén. Algo más hay que hacer, y dentro de ese algo más es la confesión.
El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que no confiesa no prosperará. ¿Por qué no va a prosperar? Porque el enemigo no lo va a dejar. Así de simple. ¿Por qué no lo va a dejar? Porque con esa falta de confesión, con esa falta de reconocimiento, estoy haciendo esto mal. Entonces eso le da el derecho al enemigo. ¿Para qué? Para que no prospere. Para que todo lo que haga, simple y sencillamente se vaya, como lo decimos acá, en un saco roto. La Biblia muestra que cuando hay este tipo de problema, un problema en medio del cual tal vez yo estoy trabajando y trabajando, pero todo lo que gano o lo que hago o lo que emprendo, todo me sale mal, lo muestra la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando hay algún tipo de derecho legal, alguna puerta abierta, lo que sucede es que yo hago y pretendo que todo se va a ir para arriba, todo va a ir muy bien, pero el enemigo no lo permite. Y la Biblia dice, edificarás casa, dice, pero no habitarás en ella. Plantarás viña, pero no disfrutarás del fruto de la vid. ¿Por qué? Por esto mismo, porque cuando hay puertas abiertas, todo lo que haga se va a la basura, literalmente y espiritualmente se va a la basura. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna defensa, digámoslo así, para que guarde o cubra lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque con una mano, como dicen, ¿verdad? Con una mano puedo estar escribiendo, pero con el codo estoy borrando lo que estoy escribiendo. Entonces al final, ¿qué escribí? Nada, porque lo que escribí lo borré. Puedo tal vez estar diciendo algo espiritual, pero haciendo algo que no tiene nada de espiritual. Entonces eso es exactamente lo que nos convierte en esclavos. Que hay, repito, hay una ley que si yo, lo vamos a resumir así, si yo me porto bien, el Señor me guarda. Si yo me porto mal, el enemigo tiene derecho para estorbar. Y es lo que no podemos permitirnos. Por eso el tema es de esclavo a conquistador. Entonces, para pasar a ser conquistadores, tenemos que rendirnos por completo al Señor. Y pelear. Dice la Biblia que en nuestra lucha contra el pecado, si es posible, tenemos que derramar sangre. Si es posible, ¿verdad? Pero mejor si no. Amén. Entonces sigue diciendo acá que la esclavitud es una institución jurídica. Escúchenme en esto. Que conlleva a la situación personal por la cual, dice, un individuo está bajo el dominio de otro. Entonces vean qué tremendo. Entonces hay una ley que cuando alguien es esclavo, está, según la ley, tiene que estar bajo el dominio de otra persona. Y sigue diciendo que cuando está debajo del dominio del otro, dice, perdiendo la capacidad, miren qué tremendo esto, hermano, de disponer libremente de su propia persona y de sus propios bienes. Imagínense cuando dice acá de sus propios bienes, por ejemplo, ¿se imaginan ustedes, ¿verdad? Uno tiene ahí su casa donde uno vive y que alguien venga y le diga, ¿usted no puede entrar? ¿Qué haríamos? Yo creo que lo primero que haríamos, si ustedes vienen un día a su casa y usted no puede entrar, ya nos pasó, ¿ah? Pero ¿qué haríamos? Aquí vivo yo. Si está en mi casa, sí, pero no puede entrar. Y cualquier cosa que hagamos y diga, pero no puede entrar. Entonces es esto lo que dice acá. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud. Dice que cuando uno está bajo esclavitud, pierde. Pues, ¿qué es lo primero que se pierde? La capacidad de disponer. Miren qué tremendo. Primeramente dice, de disponer primeramente de su persona. O sea, ya por ejemplo, me siento algo cansado, voy a echar mi descanso. ¿Y usted qué hace durmiendo? Que estoy cansado. Pero usted está en mi casa. Sí, pero vaya, no puede. ¿Cómo se sentiría uno que ni siquiera descansar lo deje? Qué tremendo, ¿ah? Nada, yo quiero hacer lo otro, no puedo. Quiero hacer esto, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy bajo esclavitud. Y luego entonces uno pierde la disposición de su propia persona y empieza entonces a hacer exactamente lo que el apóstol Pablo, cosas que no quería hacer. Porque así lo decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado o de bajeza? ¿Por qué? Porque lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago. No puedo, aunque quiero. Y lo malo que no quiero hacer, eso resulto haciendo. ¿Por qué pasaba esto? Porque, repito, porque él mismo decía que había una ley. O sea, dicha ley está en nuestros miembros. ¿Cuándo?
cedemos al pecado, cuando cedemos a la desobediencia. Y es exactamente lo que el enemigo quiere, tenernos, como lo dice aquí 2 de Pedro 2:19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Mantenernos vencidos con algún área en la que estemos cediendo, y entonces nos vamos a mantener siendo esclavos. Les voy a marcar, se los voy a decir de una vez, aunque no sé si voy a llegar, ¿verdad? Que ya llevo casi media hora. Pero no es lo mismo ser un servidor a ser un esclavo. Entonces nosotros tenemos que ser servidores, amén, pero no esclavos. En alguna oportunidad vi por ahí una película en donde decía, hablaba acerca del servicio. Y más o menos decía el encargado de todo, decía, nosotros les servimos, pero no somos sus sirvientes, decía. O sea, el trabajo de ellos era servir, pero tampoco estaban obligados a hacer todo lo que a las personas que ellos les servían que hicieran, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención esa frase, que porque es claro, ellos les servían, pero no estaban obligados a, por ejemplo, te vas a ir a mi casa a hacer la limpieza. No, porque su trabajo era servir. O sea, sirviendo estaban trabajando, o trabajando estaban sirviendo, pero hasta ahí. Y es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que nosotros somos servidores, amén, no esclavos, porque el único que esclaviza es Satanás, pero Dios no esclaviza, sino Dios tiene servidores. Y aunque a veces la palabra servidor se compara también con la palabra esclavo, pero hay una diferencia, que cuando yo me convierto en servidor es porque yo quiero hacerlo. Cuando me comparan tal vez con un esclavo por amor, esta es la diferencia, ¿verdad? Yo quiero hacerlo, pero cuando me tienen con un esclavo por imposición, es algo que yo no quiero hacer, mas sin embargo tampoco puedo salir. ¿Por qué no puedo salir? Volvemos a la carga, porque más de alguna ley, entendamos esto, espiritual hay, que se levantó esa ley en contra de alguna persona, en contra de alguno de nosotros. Escuchen bien esto, por algo que hicimos, que aparentemente es algo simple, es, si solo fue esto, pero es que espiritualmente hablando pasan muchas cosas que humanamente hablando podemos pensar, ay, pero si lo que hice, por ejemplo, fue una mentirita. Pero bíblicamente hablando no hay ni mentirita ni mentirota. Toda persona que mienta, dice la Biblia, prácticamente está destituida del reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del enemigo. Porque la Biblia dice que el enemigo, Satanás, es padre de toda mentira, porque cuando habla de sí mismo, cuando habla mentira, de sí mismo habla. ¿Por qué? Porque él desde el principio ha sido un homicida, ha sido un mentiroso. Entonces, esto es lo que nosotros no podemos permitirnos, mis amados hermanos. Amén. Hacer, y repito, pero si lo que hice fue así de pequeñito, una pequeña, como hijos, una pequeña desobediencia. O sea, no es una pequeña desobediencia, es que espiritualmente hablando, eso que nosotros pensamos que fue pequeño es lo único que el reino de las tinieblas necesita. ¿Para qué? Para que se levante una ley en contra mía. Y eso fue lo único, pero sí, pequeñito. Aquí, humanamente, lo podemos ver como pequeñito. Tal vez hasta nosotros como padres, basta, bueno, pues no tengas pena, pero no me, por ejemplo, pero no me volvás a mentir. O sea, no es así de simple. Amén. Porque espiritualmente hablando, repito, se levantan leyes, se dan autorizaciones, y lo más tremendo es que no se dan solamente sobre nosotros, ya como padres, sino también se da sobre todos aquellos que cubrimos. Si yo como cabeza habilito una ley de este tipo, detrás van a ir todos a los que cubro. Entonces eso es lo que repito, que lastimosamente a veces no, como padres no lo analizamos. Hoy por ejemplo hablábamos con la pastora, y la pastora me decía algo así, creo que me decía, ¿será que los padres no piensan las cosas cuando las hacen de que van a estorbar a sus hijos? Y yo le decía, mira, yo creo que a veces cuando, tal vez en medio de nuestro enojo, lo que menos pensamos es si vamos a estorbar a nuestros hijos. Tal vez solo queremos quitarnos el enojo o hacer algo, ¿verdad?
pero no nos damos cuenta que a veces, repito, pequeñas cositas, y es lo que yo quiero que podamos entender, mis amados hermanos, de que no es que, pero si fue algo tan insignificante, amén, sino que es que por más pequeño o pequeña que sea la situación, o que sea el error, o lo que yo haya cometido, eso es todo lo que el enemigo estaba esperando. Ya él no está esperando que yo venga y me vaya a hacer un pacto de sangre con el diablo y le venda mi alma. Ya él no está esperando eso. Eso sería definitivamente pertenecerle. ¿Qué está esperando él? Una cosa insignificante. Ya algo mínimo, suficiente. ¿Para qué? Para que eso le autorice a él poder estorbarnos. Entonces, por eso es que el tema es de esclavo a conquistador. O sea, ya no voy a no podemos, mis amados hermanos, permitirnos pretender o creer de que, pero si lo que hice fue pequeño, porque repito, y que se nos quede esto, por más mínimo que sea, eso era todo lo que el enemigo quería. O sea, no podemos permitirnos hacer cosas que nos deshonren, que deshonren a Dios, que deshonren nuestra casa, nuestra iglesia, o cosas similares, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque entonces esto es lo tremendo. Se levanta la ley y esa ley me va a tener toda la vida esclavo. Conocí a un pastor y a un miembro de la iglesia, digámoslo así, para no entrar en detalle. El asunto es que este miembro de la iglesia hacía y deshacía en la iglesia y nadie le decía nada. Y le voy a decir al pastor, por ejemplo, y llegaba al pastor la información y el pastor no le decía nada, no hacía nada. Pasó el tiempo y de repente, como en las iglesias, sí, casi siempre hay cosas que aparentemente están ahí reservadas, ¿verdad? Pero al final casi siempre salen a luz. El asunto es que ya con el paso del tiempo descubrí y me llegué a enterar de que una de las razones por las que no le decía nada era porque ese miembro se había dado cuenta de un desliz que el pastor había tenido con una hermana de la iglesia. Entonces cuando lo vio, se enteró, ¿verdad? Y por miedo a que él viniera y lo contara, entonces le aguantaba todo. Y después creo que terminó siendo profeta. Y cuando lo nombraban profeta, todo así, y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque a veces no tenemos la autoridad para poder hacerlo, porque que si le digo algo yo estoy igual. No, mejor no le digo nada. No, hombre, tenemos que, como lo dicen, tenemos que estar avivados, pero en el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para poder entender y hacerles ver, en este caso ustedes como padres, a sus hijos, como cónyuge, a su esposo, mira, yo creo que esto no es correcto, el Espíritu a mí no me da testimonio. ¿Por qué? Porque repito, no sé por qué hago énfasis en esto tanto, porque yo puedo pensar que lo que hice fue pequeñito, así lo puedo pensar. A veces, ayer por ejemplo hablaba con una persona y le decía, mira, una cosa tenés que entender. Como hijo, porque yo también pasé por ahí, le digo, cuando yo tenía tu edad, yo decía, mis papás no me entienden. Mis papás porque ya están grandes, mis papás porque no tuvieron vida. Eso lo decía yo. Y como hijo no vas a poder entender a tus padres. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por ahí. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque a veces pensamos, y hago énfasis en esto, si fue pequeñito, aquí tal vez en la tierra, pero espiritualmente hablando, vuelvo a hacer énfasis, es todo lo que el enemigo necesita para levantar una ley. Levanta la ley, pone el sello y el enemigo empieza a estorbar. Sus demonios, sus espíritus inmundos, todo lo que está de parte de él, empiezan a estorbar. ¿Por qué? Porque abrió una pequeña puerta. Suficiente, era todo lo que él necesitaba. Por eso yo se los he dicho, ¿verdad? Y cuando Adán y Eva pecaron adentro del huerto, ¿cuántas veces pecaron? La Biblia muestra que fue una. Y eso fue todo lo que el enemigo, ahí en la figura de la serpiente, necesitó para estorbarles la vida. Y aún hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias de eso. Entonces démonos cuenta, no es lo grande o lo pequeño de lo que yo puedo hacer. Es que si ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo y tenemos el discernimiento, sabemos que hay cosas que se nos son permitidas, pero también sabemos que hay cosas que no.
Amén, porque recordemos, ¿verdad? Y ahí mismo lo dice en Génesis, de todo árbol que está en el huerto, puedes comer. O sea, ahí estaba el permiso. Pero le dijo, pero de este no. O sea, hay cosas que no nos son permitidas. Amén, ¿por qué? Porque ese fue el único fruto, si queremos ver así, una sola mordida le dieron al fruto. Y eso fue todo lo que necesitó el enemigo para estorbarnos hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que mucha gente, mis amados hermanos, lastimosamente no pasa de esclavo a conquistador. ¿Por qué? Porque lastimosamente tal vez salen de una para meterse a otra. Tapan un hoyo y abren otros dos. Y entonces, ¿cuándo va a pasar ese proceso de esclavo a libertador? Miren, yo creo que ya no voy a llegar al desarrollo, porque el tiempo ya se me fue. Pero quiero dejarles nada más esto en sus corazones. Estamos en la cita de segunda de Pedro 2:19, donde dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y vean esto que me llama la atención. Les voy a dar dos significados de la palabra cuando dice acá vencido. Porque el que es vencido. La palabra vencido, escuchen esto, significa empeorar. ¿Alguien me puede decir, para descansar un poquito la garganta y darme un traguito aquí, qué entienden por esa palabra vencido? El significado es empeorar. O sea, les leo la cita. Porque el que es vencido. Y dice que la palabra vencido significa empeorar. Lo que yo le entiendo ahí es de que en vez de que lo vencido, ¿verdad? Uh-huh. Pero en vez de que lo pusiera yo así como que si yo hubiera visto que se levantara, antes bien fue para caer más, ¿verdad? No para levantar, porque sí fue vencido, pero no fue para levantar, sino que para caer aún más. Entonces, miren qué tremendo ese significado. Entonces, cuando alguien es vencido, podemos pensar, brava, yo estoy haciendo esto y está bien, no lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo mal, pero me vencieron. Entonces, ¿cómo voy a resultar haciendo aquello que estaba haciendo mal? Peor. O sea, y aquí es lo que la Biblia dice, que a muchos, pero en el nombre de Jesús nosotros no podemos ser de esos muchos. Les hubiera sido mejor no conocer que conocer y apartarse. Que tener el conocimiento y hacer aquello que me dijeron no, y todavía sí lo hice. ¿Por qué? Porque entonces dice la Biblia, cuando habla de que cuando un espíritu inmundo sale de la persona y el espíritu inmundo dice regresa y encuentra la casa, dice vacía, limpia y ordenada, entran 7 peores, y entonces dice, y el estado de aquel es peor, aún peor. Entonces decía un pastor que hay gente, y le daba risa, pero tiene mucha razón, que tal vez tiene su demonito, decía él. Entonces hay gente que es mejor dejarla con su demonito que liberarla. ¿Por qué? Porque después es mucho peor. Entonces a mí me llama demasiado la atención esto. Entonces alguien que es vencido por el pecado, por el enemigo, por la tentación, por la carne, va a resultar actuando, según la Biblia, peor de lo que estaba actuando al principio. ¿Por qué? Porque lo vencieron. Y miren este otro significado, dice que el que es vencido, la palabra vencido significa desterrar. ¿Qué entienden ustedes por desterrar? En lo literal, por ejemplo, alguien que tal vez lo sacan, ¿verdad? Está en su país, pero lo están desterrando, fuera. O alguien que está en su casa, lo están fuera. O sea, ya si lo están desterrando, aunque esto era tuyo, pero te estoy sacando, ya no es tuyo. Desterrado. Entonces, si lo miramos en lo literal, por ejemplo, muchos de nosotros probablemente tengamos o algún día vayamos a dejar alguna herencia. Bueno, mis hijos, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Ahí ya, contento uno con su pedacito porque ya tiene dónde vivir. Pero ¿y si nos destierran? O sea, aquello que nos habían dicho que era de nosotros, nos lo quitan y nos quedamos sin nada. Entonces, espiritualmente hablando, esto tiene demasiada importancia. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice, vamos a ver cómo está su lectura de la Biblia, que al que más tiene, ¿qué dice que va a pasar con el que más tiene? Se le va a dar más. Pero aquel dice que tiene poco. Miren qué tremendo. O sea, pareciera como que no es lógico, ¿verdad? Porque al que tiene más, ¿por qué no le da un poquito al que, si tiene bastante al que tiene un poco? Pero dice que al que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le va a ser quitado. ¿Por qué? Porque si se le da más, va a ser más lo que va a echar a perder. En lo que al que tiene más, si se le da más, va a ser más lo que va a multiplicar. Entonces, para mí esto es demasiado importante, porque cada uno de nosotros en determinado momento, el Señor nos ha dado algo. La Biblia habla de que Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado el fruto del Espíritu Santo. O sea, hay muchas cosas que Él nos ha dado. Pero si por medio de alguna desobediencia, por medio de algo que nos haya vencido, no podemos multiplicar lo que Él nos ha dado, Él bien puede quitar. Acuérdense que al que le dio los talentos, al que los multiplicó, le dio más. Pero al que no logró, ocultó el que tenía, se lo quitó. No solamente se lo quitó, sino lo echaron a un periodo de tribulación, porque así lo muestra la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, estos dos significados para mí son demasiado importantes. Bueno, aquí hay otro que no lo había visto porque solo lo puse en negrita, pero está en el mismo color blanco. Dice, vencido, calificar más bajo, dice. O sea, calificar más bajo. O sea, como quien dice, soy el primero, pero de atrás para adelante. La vez pasada había una película en donde había una muchacha que ella creo que competía en caballos. La cosa que llegó a un concurso y perdió. Bueno, quedó en segundo lugar, mejor dicho. Y cuando llega el papá, la felicita y todo, felicitaciones. No le dice, porque el segundo lugar significa ser la primera perdedora, dice. O sea, de ahí, la que ganó, ¿verdad? Y luego la de segundo lugar es la primera perdedora. ¿Por qué? Porque no ganó. Entonces me llamó la atención eso. Y aquí, ser vencido significa calificar más bajo. Miren, aquí dentro de nuestra cultura, lastimosamente, cuando yo estudiaba era así. ¿A qué creen ustedes que cuando yo estudiaba en matemática, a qué puntaje creen que le tiraba? 60. A 60, cabal. Con 60 que saque, decía yo, ya estoy hecho. ¿Y saben cuál fue el colmo? Que hubo un año que perdí, porque perdí matemática con 59. Le tiré al 60, no le llegué. La perdí con 59 y salimos de estudiar. Tenía que ir a recuperarla. Y mi mami, mi papi, no sé quién fue a traer mis notas. Mira, perdiste matemática con 59. Tal fecha inician las recuperaciones. ¿Creen que fui? No fui. Y por ese punto perdí el año. Porque no quise. Me entró como un trauma, un miedo. Y yo dentro de mí pensaba, yo no la voy a ganar. Y como repito, no fui. Y perdí el año. Solo por un punto perdí el año. Porque no quise ir a recuperar matemática. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto es exactamente lo que pasa cuando uno es vencido. Va a ser dentro de todos el más bajo. Dentro de todos en importancia, el menos importante. Dentro de todos los que puedan sobresalir, bueno, no yo, sino es el ejemplo que estoy poniendo, va a ser el que menos sobresalga. No sé si les gustaría ese puesto. A ver que todos dentro de su familia, todos dentro de la iglesia van prosperando, van progresando. Y yo también, pero soy el último de todos. Creo que a ninguno nos gustaría. Escuchaba el testimonio de un hombre que dice que en la empresa que él trabajaba habían 1600, creo yo, trabajadores. Y él estaba en el puesto de calidad de trabajador. 1200 creo que dijo que estaba. Y él decía, yo llegaba a la oficina a las 8 y me iba a las 11. Era el que más trabajaba, pero no lograba nada de productividad. Luego dice que empezó a cambiar primeramente su forma de pensar, su estilo de vida, su forma de tratar. Empezó a cambiar su relación con su pareja, con sus hijos. Y 3 años después, dice él, soy el número 28 de 1600 trabajadores.
¿Cómo lo ven? ¿Estará mal? No, con el 29 me conformo, digan, hermano. Con el 1200 me conformo, pastor. Entonces, él dice, del 1200, de 1600, pasé a ser el número 28. O sea, algo cambió. Y dice él, ahora trabajo media hora y soy más productivo que antes. O sea, ¿qué fue lo que cambió? Su forma de pensar. Entonces acá no estamos hablando únicamente de cambiar una forma de pensar, sino estamos hablando de rendirnos por completo al Señor y no permitirnos, porque esa es la verdad, que si caemos, que si cedemos, es porque quisimos, es porque abrimos alguna puerta, porque ¿cuál es el fin? Nos van a calificar más bajo. Voy a terminar con esto. Por lo menos hay un ejemplo bíblico en la escritura, ¿verdad? La Biblia habla de Rubén. Dice que Rubén era el primogénito de los hijos de Jacob. Pero Rubén cometió un gravísimo error. Y el error que Rubén cometió fue acostarse con una de las esposas de su papá. Y eso le valió para perder la primogenitura. Y ya después la Biblia lo muestra así, que eso le valió para no ser el primogénito. Entonces, físicamente, él era el primogénito. Pero espiritualmente hablando, la primogenitura creo que se la dieron a José. Y José era el hijo número 11. Y Rubén era el primogénito. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, que bíblicamente hay un ejemplo claro de cómo si yo permito que algo me venza, me convierte en esclavo. Podemos decir todavía en esclavo, pero que mi condición venga a ser peor. O sea, mejor no hubiera hecho nada. Que después de que lo poquito que tenía me lo quiten, o venir a ser el calificado el más bajo. Yo no sé si cuando nos daba, porque al menos cuando yo estudiaba, el maestro si nos daba notas públicamente. Decía a los que sacaban 90, todos creídos, y cuando venía el mío, 61, pasé todavía. Pero no era un orgullo, 90, no, era porque pasé. ¿Pero por qué? Porque normalmente yo cuando estudiaba lastimosamente, el patojo siempre bien en fila, ¿va? Demasiado tiempo perdido y ahora, pues, bendito Dios, me logré graduar, ¿verdad? Pero vamos a esto, siempre calificaba dentro de los más bajos. Una sola vez logré ser abanderado y que habíamos 3 que estábamos ahí y fue el único año en mi vida. Entonces, solo por esa oportunidad yo creo que mis hijos tienen para saber que su papá fue abanderado. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque espiritualmente hablando este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando escúcheme, con esto voy a terminar, uno es el que decide hacerse esclavo de quién. Amén. Y la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que ser esclavos por amor del Señor. El que se hace esclavo por amor del Señor ya no hace su voluntad, sino hace la voluntad del Señor. Pero quien se hace esclavo del enemigo no hace la voluntad de Dios también, sino hace la voluntad del enemigo. Vean qué diferente, ¿verdad? El que es esclavo del Señor no hace su voluntad, sino hace la voluntad del Señor. Pero el que es esclavo del enemigo no tampoco hace su voluntad, sino hace la voluntad del diablo. Y la voluntad del Señor menos la va a hacer. Entonces tenemos muchas cosas, mis amados hermanos, que perder. Bueno, tengo que terminar, ya se me fue el tiempo. De todos modos ya estoy acostumbrado. Aquí por lo menos avancé bastante, fíjense. Porque nosotros discipulados en la primer cita me quedo y ya no paso. Aquí avancé 1, 2, 3, 4. 4 avancé, bastante. Bueno, entonces en el amor del Señor, mis amados hermanos, espero yo que esto pues lo podamos atesorar. Y que el tema de esclavo a conquistador. Todos acá, sin excepción, creo yo, en algún momento hemos caído. Y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, sometámonos para no volver a caer. Pero en determinado momento metemos las 4 otra vez. Es a levantarnos de esclavos a conquistadores. Ok, está bien, Señor, perdóname, reconozco, este fue mi error. Pero ahora me voy a levantar. Pero no me voy a levantar solo para que miren, ya estoy otra vez igual. No.
a conquistador. El conquistador ya no se preocupa nada más por su vida. El conquistador ya va a buscar ser ejemplo, apoyar a los demás que están en ese proceso aún, que probablemente todavía sean esclavos de algo. Y esa es la razón por la cual a veces el mismo Señor pues permite, ¿verdad? Porque recuérdense que está escrito, le dice el Señor Jesús a Pedro, Pedro le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Cualquiera que nos digan eso podemos pensar, pero me imagino que tú le dijiste que no, ¿verdad, Señor? Porque yo soy como la niña de tus ojos. ¿Y qué le dice Jesús? Pero yo he orado para que tu fe no falte, le dice. Y al final le pegó una zarandeada a Satanás. Y lo único bueno es que el Señor ya había orado y Pedro reconoció su error y volvió. O sea, no le faltó la fe, ¿ya? Tuvo importancia, tuvo valor la oración de Jesús. Entonces, de igual forma, Jesús pues sigue, y aunque así lo dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, la intercesión de Él, ahí está. No es lo ideal, pero si caemos, volvamos a levantarnos. Pero no solo para levantarnos de ya estoy igual, repito, no, levantarnos para ser conquistadores. Que si la gente tal vez nos vio caer, porque al final la Biblia dice pues que es mejor caer en las manos del Señor que no en las manos del hombre, porque Dios es misericordioso. Entonces si nos vieron caer, pues que también vean cómo nos levantamos. Y ahora, aquellos que nos vieron caer, probablemente hasta les vamos a estar ayudando después de habernos levantado, lógicamente, ¿verdad? Amén, amén y amén.